Steven McKinsey en la materia de análisis de resultados de la investigación de quinto B en el periodo 2019-2020. Lo primero que vamos a ver es la escala nominal, la cual es una escala de medición en la cual los números sirven como etiquetas solamente para identificar o clasificar un objeto. Una escala de medición nominal normalmente trata solo con variables no numéricas. Las características de la escala nominal se puede saber que tiene moda, frecuencia y se puede usar solo con sectores y barras. Una variable se divide en dos o más categorías, por ejemplo, de acuerdo, en desacuerdo, sí, no, etc. La escala nominal es de naturaleza cualitativa. Posee etiquetas que son únicamente que sirven para identificar o delegar valores a los artículos. En una escala nominal, los números no definen las características relacionadas. Un ejemplo claro sería, ¿cuál es tu género? H, hombre, M, mujer. Acá abajo podrías seleccionar una opción que describa tu color de pelo: 1 negro, 2 café, 3 rojo, 4 amarillo, 5 otro. Como podemos observar, el número no determina ninguna característica. Por siguiente, vamos a ver la ordinal. La escala ordinal otorga la clasificación y el orden de los datos sin que realmente se establezca el grado de variación entre ellos. Los datos ordinales son básicamente datos estadísticos que tienen la misma naturalidad, pero existe una diferencia entre ellos, que es desconocida. Estos datos pueden ser agrupados o clasificados, como podemos ver: mala, regular, buena, excelente. Las ventajas de usar una escala ordinal es que hay la facilidad de comparación entre variables, para agrupar variables después que sean ordenadas. Las respuestas se pueden comparar fácilmente y obtener conclusiones impactantes sobre el público objetivo. Un ejemplo claro sería: ¿qué tan satisfecho estás con nuestros productos? ¿Totalmente satisfecho, satisfecho, neutral, insatisfecho o totalmente insatisfecho? ¿Qué tan feliz estás con los servicios al cliente? ¿Muy feliz, infeliz, neutral, feliz o muy feliz? Una de las escalas de medición es la de intervalo. Como podemos ver, las escalas de intervalo se pueden usar en lo que es los grados y centígrados de temperatura. Esta escala es netamente cuantitativa, ya que se miden valores reales y no de forma relativa. Este posee un rango, media y desviación estándar. Entre las características podemos observar que la escala de intervalo es cuantitativa, en el sentido que se pueden cuantificar la diferencia entre dos valores. Puede restar valores entre dos variables y esto ayuda a comprender la diferencia entre dos variables. La escala de intervalo permite calcular la media de los variables. Esta es una escala preferida en estadística porque permite que los investigadores le asignen un valor numérico a cualquier evaluación arbitraria. Como podemos observar, hay diferentes escalas en las que se puede medir el intervalo. La escala de intervalo es el tipo de pregunta que se utiliza con mayor frecuencia en un estudio de investigación para obtener cualquier tipo de respuesta. Es indispensable que la pregunta solicitada requiera que los encuestados respondan en una escala numérica, donde la diferencia entre los dos números sea la misma. Los tipos de preguntas para escalas de intervalo son la escala de Likert, en la cual esta está organizada de 1 a 5 puntos, donde cada emoción denota con un número. Como podemos observar, ¿qué tan satisfecho estás con tu experiencia en la tienda? 1 sería extremadamente satisfecho, 2 muy satisfecho, 3 moderadamente satisfecho, 4 poco satisfecho y 5 no satisfecho. También tenemos lo que es la Net Promoter Score, NPS. La pregunta realiza usando preguntas en la que los encuestados responden del 1 al 10 según la escala que posean. Como podemos ver, aquí va desde insatisfecho completamente hasta muy satisfecho. Lo que se puede denotar en las caritas es el porcentaje que denotará cuán satisfecho está el usuario. En la escala de matriz bipolar podemos observar que aquí tenemos mucho, poco, neutral, poco o mucho.
es lo que se clasifica en como 5 puntos. Y este es un objeto evaluado por el encuestado, una matriz de escala bipolar. También una de las importantes es la escala de la razón. La escala de la razón se define como un tipo de datos cuantitativos que se caracterizan por un punto de cero absoluto, lo que significa que no hay ningún valor numérico negativo. Los números se comparan en múltiplos de 1. Los análisis de datos de la escala de la razón. Los datos de la escala de la razón junto con las otras 3 niveles de mediación son fundamentalmente un método de captura de datos cuantitativos, lo que significa que se pueden aplicar todos los tipos de técnicas de análisis estadísticos a los datos de razón. Los siguientes ejemplos son algunos de las técnicas de análisis de datos de razón más populares, como el análisis de tendencias. El análisis de tendencias es una técnica popular de análisis de datos de razón utilizada para extraer tendencias de Heinrich, capturando los datos encuestados durante un periodo de tiempo determinado. El análisis de tendencias también juega un papel crítico en el análisis predictivo, en la que se compara y analiza un conjunto de datos con plazos determinados para predecir tendencias futuras. Otro también es el análisis FODA. En este se puede determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de una organización. Este comúnmente se la usa en empresas para determinar qué tan capacitado o cuál es la predicción de un empleado. Las características principales de los datos de escala de la razón es del punto cero absoluto, ya que este se puede calcular desde el cero hasta cualquier punto, siendo así más exactos el cálculo en el que podemos intervenir. Este no poseerá un valor numérico negativo, ya que si dice que tiene menos 20 grados, eso será imposible. Por lo tanto, solo será una medición de 20 grados. El cálculo. El cálculo es una forma más exacta en la cual podemos llegar a determinar ciertas medidas de satisfacción en el cliente. Ejemplos de escala de la razón. Uno sería ¿cuál es tu peso en kilogramos? Menos de 50, de 50 a 60, de 61 a 70, de 71 a 80 y de 81 a 90. Más de 90 grados, por lo cual nosotros aquí tendríamos un cálculo más exacto del peso del encuestado. ¿Cuál es tu altura en pies y pulgadas? Menos de 5 pies 1 pulgada, 5 pies, 5 pulgadas, 5 pies, 6 pulgadas, 6 pies, más de 6 pies. Y con esto se terminaría todo lo que es las escalas de medición.